Bendito sea Dios, que nos concede una vez más acercarnos a su presencia para poder aprender de Él. Mi deseo no es ofender ni lastimar a nadie, solamente que analicen la verdad tal y como está escrita en las Escrituras para que se salven. Hoy vamos a hablar acerca de la ley y la gracia. ¿Cuál es la que el cristiano debe de guardar? ¿El judaísmo o el cristianismo? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Moisés o a Jesús? Dice, vamos a tomar como texto base el libro de Romanos capítulo 3 versículo 19. Dice, en el nombre de Jesús: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el tiempo que llevo estudiando las Escrituras me he dado cuenta que todo termina donde comenzó. Por ejemplo, el primer personaje que aparece en la Biblia no es nuestro grandioso Dios, sino el Señor Jesucristo. Vamos a ver Génesis capítulo 1 versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí parece que la primera persona que aparece es nuestro Dios, pero no. Dice, en el principio. Cuando habla del principio, no está hablando de un momento en el tiempo o en el espacio, sino de una persona. Vamos a comprobarlo. Apocalipsis 1:8 dice, en el nombre de Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús dijo que era el principio. Pero en este ministerio tenemos la costumbre de respaldar lo que decimos por lo menos con 2 o 3 versículos más. Aquí llevamos ya el primero. Vamos a ver el segundo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, en el nombre de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que ya comprobamos que la primera persona que aparece en las Escrituras es Jesús. Por lo tanto, debería decir, en el Cristo o en el Señor Jesús o en Jesús o a través de Él creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, si es verdad lo que estamos diciendo, todo debe de terminar donde comenzó. La última persona que aparece en las Escrituras entonces debe de ser el Señor Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. Dice, en el nombre de Jesús, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. La última palabra que aparece en la Biblia es amén. Veamos a quién representa esta palabra. Apocalipsis 3:14 dice, en el nombre de Jesús, y escribe al ángel de la iglesia Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Como pudimos ver, la primera persona que aparece en las Escrituras es el Señor Jesucristo. La última persona que aparece en las Escrituras es el Señor Jesucristo. Dios dijo al hombre, del polvo saliste y al polvo volverás. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la ley y el cristianismo? Es simple. Hace casi 2000 años los judíos no aceptaron que Jesús fuera el Mesías. Tiempo después, cuando el Señor Jesucristo resucita y sube al cielo, y que Pedro predica por primera vez el Evangelio, alrededor de 3000 judíos recibieron el Evangelio. Hechos 2:41. Más adelante, un joven llamado Saulo es enviado a predicar a los gentiles. Hechos 9:10 y 15. Pero la reacción de los judíos fue que si los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, tenían que guardar la ley. Esa es
lo que pasa. Pedro le habla a los judíos, ellos creen, pero cuando Pablo se atreve a hablarle a los gentiles, entonces los judíos quieren que los cristianos tengan que guardar la ley. Vamos a comprobarlo con las escrituras. Hechos capítulo 15, versículo 1, dice en el nombre de Jesús. Y de ahí nos saltamos al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y guardarles que manden la ley de Moisés. Por lo tanto, los discípulos escribieron una carta con la siguiente nota. En el nombre de Jesús dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos la orden, los han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestro amado hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien hacen, pásenla bien. Hechos 15, del versículo 24 al 29. Esto fue hace casi 2000 años. Por lo tanto, si estamos cerca de los días finales, cerca de la venida del Señor Jesucristo, nuevamente esto debe de volver a pasar. Quiere decir que los judíos deben de estar tratando de hacer a los gentiles, es decir, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que guardemos la ley. Pero ¿a qué judíos me refiero? Me refiero a esos judíos mesiánicos falsos, que ni son judíos realmente, ni son mesiánicos, ni son cristianos, ni son nada. Es gente que jala de aquí, jala de allá y jala de todas partes, y ahora quieren, y también hay por ahí algunos judíos que están tratando de presionar a la iglesia, judíos que supuestamente se han vuelto al cristianismo, que están tratando de presionar a la iglesia para que se circuncide, porque les están diciendo que tienen que guardar la Pascua y las fiestas del Eterno, pero el requisito principal para guardar las fiestas del Eterno es la circuncisión. Como vemos, ese movimiento de los primeros judíos, de los primeros fariseos, se está repitiendo hoy. Hay muchos cristianos que han caído ya en la trampa de volver a la ley. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: en el nombre de Jesús: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha sido presentado claramente como crucificado. Esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como podemos ver, los Gálatas cayeron en el engaño de aquellos judíos que querían que guardaran la ley. No se sujetaban a la doctrina de Cristo y querían establecer la suya propia, como está escrito: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto es por la dureza que hay en sus corazones y su ignorancia. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 10, versículo 2. Esta es la Biblia, Dios habla hoy, dice en el nombre de Jesús: en su favor puedo decir que tienen un gran celo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Y Gálatas 6:11 nos dice, en el nombre de Jesús: miren con cuán grandes letras los escribo de mi propia mano.
Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Hoy, esa gente que le está diciendo a los cristianos que deben de guardar la ley, ni ellos mismos la guardan, ni guardan la ley judía, ni guardan la ley de Cristo. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿sí o no está pasando lo mismo en nuestros días? ¿Habrá cristianos que están volviendo a caer en el engaño de guardar la ley, haciendo vano el sacrificio de Cristo en sus vidas? ¿Estarán los judíos que se dicen mesiánicos volviendo a establecer su propia justicia? La respuesta para todas estas preguntas es un preocupante sí. La historia se está volviendo a repetir. No con todos los mesiánicos, sino con aquellos que están presionando a la iglesia para que guarde la ley y las fiestas del Eterno. Antes de anotar en qué manera se está cumpliendo esta situación, quiero aclarar que la ley de los judíos no era solo los 10 mandamientos, sino alrededor de 300 mandamientos. Entre los más conocidos están la prohibición de la idolatría, guardar el día de reposo, el diezmo de la tierra, la circuncisión, la Pascua, no comer carne de cerdo, no contaminarse con los gentiles, y muchos más, de los cuales el que los guardaba estaba obligado a guardarlos todos. No podía guardar nada más los que quisiera, se tenían que guardar todos, si no estarían bajo maldición, como está escrito: maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio 27:26. Ahora vamos a hacer otra pregunta: ¿para quiénes era la ley y esta maldición? La respuesta está en nuestro encabezado. Dice Romanos 3:19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Deuteronomio 26:46 dice, en el nombre de Jesús: estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel, entre Dios y los hijos de Israel en el monte de Sión por mano de Moisés. A veces hay personas, y se los digo con respeto, que hacen comentarios absurdos. Dicen que son textos sacados de contexto. Pero por favor, el profeta Isaías dice un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Esto quiere decir que lo que hablamos aquí se tiene que confirmar acá. No es sacar de contexto, porque si quisiéramos poner el contexto en cada versículo, tendríamos que poner todo el libro completo. Por favor, absténganse de hacer ese tipo de comentarios tan faltos de entendimiento. Así que lo que la ley dice, lo dice para el pueblo de Israel, no para los gentiles, es decir, para las personas del resto del mundo que no son judíos. Sin embargo, si una persona quería guardar la ley, como ya lo hemos dicho, tenía que circuncidarse. Éxodo 12:48: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como una de su nación, pero ningún incircunciso comerá de ellas. Pero ¿qué pasa si un cristiano se circuncida? Bueno, si un cristiano se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. Ahora recordemos lo que dice la Escritura: maldito el que no guardare toda la ley. ¿Qué pasa entonces si en la actualidad los cristianos quieren guardar un mandamiento de la ley? Bueno, están obligados a guardarlos todos, y si no, están bajo maldición.
Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero aún, cualquier cristiano que se circuncida se ha separado de Cristo. Gálatas 5:4 dice: de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Es aquí donde podemos retomar el punto de que si los judíos están nuevamente presionando a los cristianos a volver a la ley, y ahora ya podemos enumerar los mandamientos de la ley que actualmente varios cristianos están guardando, y costumbres que ahora tratan de imponer los judíos a los cristianos. Vuelvo a repetirlo: judíos mesiánicos que no han entendido el verdadero propósito del Señor Jesucristo. Lo voy a estar repitiendo. Empecemos por las costumbres. Los judíos que se convierten a Cristo no se llaman cristianos, sino mesiánicos, que significa absolutamente lo mismo. Pero ellos no aceptan el término cristiano, aun cuando a los primeros discípulos se les llamó cristianos, no mesiánicos. Vamos a ver Hechos 11:26. Dice: en el nombre de Jesús, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Número 2, no aceptan el nombre de Jesús porque dicen que no significa nada. Dicen que al Señor debemos de llamarlo Yeshua. Pero los apóstoles nos mandaron a creer en el nombre de Jesús, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y el nombre que ellos usaron no es un invento católico, como dice mucha gente en el mundo, que el cristianismo lo inventó la Iglesia Católica. Es falso. El nombre que ellos dijeron era Jesús, porque lo escribieron en griego. Vamos a ver Filipenses 2:10 dice: en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Número 3, en los templos cristianos ahora se acostumbra a tocar el shofar, a danzar como los judíos y a tocar panderos con listones. Sin embargo, no existe ningún pasaje que diga que los primeros cristianos gentiles fueron enseñados a guardar este tipo de costumbres judías, y los únicos que los querían obligar eran los judíos que no se conformaban a la salvación por medio de la fe en Cristo y trataban de imponer su propia justicia por encima de la de Dios. Como leímos Romanos capítulo 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Número 4, estos son algunos de los mandamientos de la ley que ahora se guardan en algunos templos cristianos. Se les prohíbe comer carne de cerdo. En Deuteronomio dice: pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos animales no comeréis ni tocaréis sus cuerpos. También se les enseña que deben de guardar el sábado. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, porque para que sepan que yo soy Jehová que os santifico. Lo que no le dicen al cristiano es que no era un día de reposo nada más, había 7 reposos. Eso lo vamos a ver en otro estudio para gloria de Dios. Se les amenaza que si no dan diezmo están bajo maldición. Eso es lo que están enseñando en los templos que un día se llamaron cristianos. Malaquías 3:8, este es el texto que usan: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Trae todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y como estos hay muchos más, que miles de cristianos sinceros pero ignorantes de las Escrituras están guardando, creyendo que por obedecer a sus líderes entrarán al reino de los cielos. Pero ¿qué dice la Escritura? Segunda de Pedro 2:19 dice que estos líderes les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos líderes son esclavos de corrupción. ¿Qué quiere decir? Que están esclavizados a la ambición por el dinero y por dominar a las almas. Esa es la verdad. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. La palabra de Dios nunca dice que va a ser como color de rosa, ni muy hermosa como los que para que nos haga sentir acurrucaditos, mimados. No, dice que es como una espada, y cuando una espada entra lastima. Pero la palabra de Dios, aunque nos duele muchas veces, es necesario oírla para salirnos del error. Faltaría espacio y tiempo para poder dar una descripción detallada de lo equivocados que están viviendo los cristianos gentiles que se han vuelto a someter a los mandamientos de la ley, porque la Escritura dice, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Ya lo leímos, y que se han separado de Cristo. Y como vimos, cualquier hombre que quiera guardar la ley está obligado a guardar todos los mandamientos. ¿Qué pasó entonces con la ley para nosotros? Vamos a ver qué dice Efesios 2:13. En nombre de Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Escuchen por favor, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Más claro ya no puede ser para todos aquellos que defienden que sí, que la ley de Dios, que la ley de Moisés, que los mandamientos de Dios, ya más claro no puede ser. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, yo hablo lo que he oído del Padre. Y si Jesucristo abolió en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, se acabó. Nada de lo que dicen los adventistas, que Cristo quitó la ley de los sacrificios, pero no la ley de los mandamientos. Aquí está bien claro que el Señor reprenda esas enseñanzas perversas de estos hombres corruptos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. ¿Qué pasó entonces por la gracia de Dios? ¿Qué pasó con las maldiciones que había de la ley? Vamos a ver Gálatas 3:13. Dice en el nombre de Jesús, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. No hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Él ya quitó la maldición de la ley para que ya no estemos sujetos al yugo de la ley, sino al yugo de la gracia. Por eso el Cordero de Dios dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, mi yugo. Y el yugo de Jesucristo es caminar a su lado en las enseñanzas que Él nos dejó. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor y la ley de la obediencia a Dios a través de la fe y de la adoración, de la santidad, de la entrega y del amor a Dios. En conclusión, podemos decir que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero el cristiano dice, porque la ley nos enseñará sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si alguno quiere guardar la ley, lo puede hacer,
pero eso significa despreciar el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Vamos a leer esto, Romanos capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice en el nombre de Jesús: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de ser herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y vana la promesa. Pero la Escritura dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y esas promesas se van a cumplir por la fe, porque escrito está: mas el justo por la fe vivirá. El que confía en el sacrificio de Jesús vivirá para siempre. Finalmente quiero terminar con unas preguntas que debemos de hacerle a quien nos diga que debemos de guardar el sábado. La primera, vamos a decirle: ¿cuántos sábados se deberían de guardar al año aparte del sábado semanal? ¿Qué distancia es permitido caminar en el día de reposo? ¿Y tú la guardas? ¿Qué pasa si me baño el día de reposo? ¿Puedo preparar comida en el día de reposo? ¿A dónde debo de ir? ¿A un templo o a una sinagoga? ¿Qué debo de ir a escuchar? ¿La ley de Moisés o el Evangelio? ¿Qué debo de predicar? ¿El Evangelio o la ley de Moisés? ¿Qué debo de estudiar? ¿El Nuevo Testamento o la Torá? Fíjense, esta pregunta es vergonzosa, pero es muy importante hacérsela a alguien de los que nos dice que debemos de guardar el día sábado. ¿Puede ir mi esposa o mi hija al templo si está en su periodo menstrual? ¿Debo de ir a trabajar en día de reposo? ¿A qué hora empieza el día de reposo? ¿Debo de renunciar a mi trabajo si no me dejan descansar en sábado? Esas son las preguntas que debemos de decirle al que nos diga que debemos de guardar el sábado. Y a los que nos digan que debemos de dar el diezmo, debemos de hacerles estas preguntas. Conforme a la Biblia, ¿cada cuándo se debe de dar el diezmo? ¿Debo de dárselo a un sacerdote judío o a un pastor? ¿Debo de dar dinero o del fruto de la tierra? ¿Cómo puedes ser maldito por no dar diezmo si Cristo ya me libró de la maldición de la ley? ¿Dónde dice la Biblia que los primeros cristianos diezmaban? ¿De qué me sirve dar diezmo si no estoy circuncidado? Si me circuncido, ¿es más importante que el sacrificio de Jesús? ¿Qué pasa si guardo solo uno de los mandamientos de la ley y no cumplo con los demás? ¿Puedo compartir la palabra en el templo a alguien que no ha podido gobernar a sus hijos, a su esposa, etcétera? Y la pregunta final: ¿guarda usted toda la ley o solo la que quiere? Como pudimos ver, nuestro estudio comienza con 3 preguntas: ¿la ley o la gracia? La gracia ha sido derramada para nosotros. ¿Judaísmo o cristianismo? Somos parte de la iglesia de Cristo, así que debemos de practicar el cristianismo. ¿Moisés o Jesús? La Escritura dice que el que murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Así que es demasiado claro. Debemos de vivir como el Maestro nos enseñó únicamente. No hagas caso a los que te quieren imponer mandamientos de la ley. No hagas caso a los que se están desviando de la sana doctrina. El Evangelio lleva más de 2000 años. Nunca fue alterado hasta ahora que estos perversos lo están queriendo alterar, mezclando no solamente prácticas judías, sino hasta diabólicas, como lo veremos en otro estudio. Vive el Evangelio únicamente y serás salvo. Dice la Escritura que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre. Y por favor, ora antes de leer tu palabra y escudriñala en el nombre de Jesús.